Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Major Mag. Bienvenidos a, en este caso un episodio un poco especial porque es el primer episodio que yo creo que hacemos en toda nuestra historia que es un poco monólogo, porque solo voy a estar yo, Miguel Cerro. Encantado de saludaros. Bueno, este episodio es, ya os digo, va a ser un monólogo, pero es que ha habido una noticia que ha surgido en los últimos 2 días respecto a una nueva medida de rueda, la 750D. Y bueno, quería comentarlo, he estado viendo un poco todo lo que la información que ha salido y me ha parecido interesante hacer un podcast monográfico sobre esto y daros un poco la visión de la jugada, porque hay cuestiones técnicas muy interesantes y también se ha despertado como cierta polémica o cierta, no sé cómo decirlo, como cierto miedo a que estemos ante un cambio que a lo mejor convierta nuestras bicis en algo obsoleto o algo parecido. Sobre todo eso le estará pasando a muchísima gente que vivió la transición de las 26 pulgadas en mountain bike a las 29 pulgadas, que bueno, realmente nosotros lo vivimos como medio, porque MTV Pro nació por ahí por el 2010 y era justo en el momento en el que se dio todo el cambio a nivel masivo en las grandes marcas, el 29, las 29 pulgadas, luego el 27,5. Y hubo muchísima gente, en aquel momento hubo mucha polémica porque, claro, aquello supuso un gran cambio de repente las bicicletas de 26 de toda gama, pues, y las de alta gama, las de baja gama, cualquiera, de repente eran como obsoletas, ¿no? Y ya digo, había debate entre las marcas que apostaban por el 27,5, marcas que apostaban por el 29, marcas que empezaron apostando por una cosa y luego por otra. En fin, fue un periodo muy, muy interesante, vamos a decirlo. Pero bueno, también por otro lado fue un cambio que a la larga ha demostrado que es una de las mejores cosas que le ha pasado al mountain bike, por distintas razones. Eso da para otro contenido. Pero insisto, hay mucha gente que lo ve como, ay, ¿qué está pasando?, ¿no? Bueno, en todo caso, hay dos cosas que debemos tener en cuenta respecto a esta noticia o esta novedad o esta cosa que ha surgido de esta nueva medida 750D. Por cierto, 750D, que para que os hagáis una idea sería por encima del 700, de lo que es la rueda 700, que es el estándar que actualmente se está usando en carretera y en gravel. Y ahí va la primera razón para poner o matizar esta noticia. Es algo que se ha presentado en una bici de gravel. Lo han presentado WTB, que es una marca de neumáticos, y Mood Cycles, que es una marca de bicicletas de titanio muy exclusivas, y se ha presentado en bicis de gravel. Y todo lo que están hablando es sobre gravel, con lo cual en principio es un cambio que a día de hoy se ha planteado o se está defendiendo que es para el gravel. Y la segunda parte, digamos, que para que estemos todos más tranquilos, es que tanto WTB como Moods, pero sobre todo WTB, que es la marca que está impulsando esto, está diciendo y está defendiendo que es un experimento, que están probando, que están testando. También es cierto que están diciendo que están hablando con distintas marcas para ver si están interesadas en esta nueva medida y que, bueno, que la trabajen y que la vean. También es cierto que dicen que llevan 4 o 5 años con este tema, pero también están diciendo que es un absoluto experimento, es decir, que de momento no hay nada. De hecho, esto se ha hecho en la Moods Route CRD, que es la nueva Moods de Gravel Race, pero no en la nueva, sino en un prototipo basado en esa nueva bici. Es decir, es un cuadro aparte. La nueva Moods la nueva Route CRD es para bicicletas para rueda de 700 y lo que han hecho es una bici aparte para comprobar esto. Así que bueno, de momento tenemos que tener en cuenta que es un experimento. También es interesante saber que esto, digamos que realmente no se ha presentado. Es decir, esto ha surgido porque esto lo ha visto un periodista que además con nosotros hemos coincidido con él en alguna presentación, que es Ben Delaney. Es un periodista especializado que ha trabajado en un montón de medios que si leéis prensa inglesa conocéis, Bike Radar, Cycling Tips, y que ahora tiene su canal propio de YouTube. Bueno, pues estaba en el SBT Gravel o SBT GRVL, que es uno de los eventos más importantes del calendario Gravel, y allí vio la Moods, o le enseñaron esta nueva Moods con estas nuevas ruedas. Hizo un vídeo vertical, o sea, el típico vídeo, un short, un vídeo que subió en este caso a Instagram, que es donde ha tenido más eco, que era una entrevista en el que a John Caribeau de Mood Cycles, en el que John le explicaba lo que estaban haciendo y lo que estaban experimentando y lo que estaban trabajando. Y a partir de ahí, ¡pum!, la explosión, porque ese vídeo se viralizó, lo recogieron los medios, se recogió en redes sociales y de repente ya pues se generó
todo el hype que hay en retorno a la medida de ruedas. Lo que os quiero transmitir es que no ha habido un comunicado oficial, no ha habido una presentación oficial. Ni siquiera, si fijáis en las redes sociales de Moods y de WTB, pues tampoco están comentando nada a nivel oficial. En fin, que ya os digo, insisto, no es una presentación, no se está haciendo dentro de un gran evento de la industria, no es en un Eurobike, por ejemplo, no, se está haciendo en un evento concreto, como es el SBT GRVL o SBT Gravel, que es un evento que se celebra en Colorado, en Estados Unidos. Un evento, ya os digo, importante en el calendario, pero no es una referencia para la industria. Y luego, pues bueno, se ha visto en el Made Bike Show en Portland, lo mismo, pues también un evento interesante a nivel norteamericano, a nivel estadounidense, pero tampoco es un mega evento. Es decir, presentación oficial como lo que podríamos imaginar con comunicados y tal, no hay. Bueno, entonces podríamos decir que, pues eso, que prácticamente ha sido algo casual, algo bastante orgánico. Lo que pasa que yo creo que nadie imaginaba hasta dónde podía llegar esto. Lo bueno es que aparte de los debates que han surgido y las cosas que se han comentado, al día siguiente, pues Ben Delaney ha entrevistado a Josh Haseby, me tengo aquí apuntado en mis notas, en su canal de YouTube. Josh Haseby es de WTB, que ya os digo que es la marca de neumáticos que es la que está impulsando o la que está experimentando esto. Y ahí en esta entrevista sí que ha habido más información, se ha hablado más de lo que quieren hacer, de cómo un poco de la idea que tienen. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que si os interesa ver la entrevista, que por supuesto está en inglés, pues que la podáis ver entera. En todo caso, la verdad es que todo esto tiene su morbo, porque WTB es la marca que en el año 1999 en Interbike presentó una bici, un cuadro, una bici con ruedas y sobre todo, con neumáticos, los neumáticos Nano Raptor, que a día de hoy se consideran que son los primeros neumáticos de mountain bike de 29 pulgadas, ¿no? Al menos a nivel comercial o a nivel serio, como lo queréis llamar. Que justo estos neumáticos que también se han presentado o los que se han mostrado este estándar 750D son los WTB también Nano, o sea que también tiene su rollo. Pero bueno, insisto, marcamos otra vez las distancias. Aquello se presentó en el año 1999 en el Interbike. Interbike era la feria, una de las ferias, junto con Eurobike y con Taipei Show, las ferias más importantes que se dan a nivel mundial, y en el Interbike pues todas las marcas americanas presentaban todo lo gordo, todo lo importante. Esto, ya os digo, no tiene nada que ver de un Interbike a cómo se ha presentado. ¿Por qué podría ser interesante una rueda de mayor diámetro en el gravel? Bueno, pues esta seguramente fue la misma pregunta que se hizo mucha gente en el caso del mountain bike. ¿Por qué pasar de las ruedas de 26 a las de 29? Pues si nos ha ido bien, si hasta ahora no ha pasado nada, si el mountain bike se ha desarrollado con normalidad. Bueno, al final, pues todos descubrimos las ventajas del 29, o las vivimos, mejor dicho. Para empezar, mejor capacidad para absorber obstáculos, más diámetro, es fácil de entender, pues mayor capacidad para sortear obstáculos, para pasarlos. Segundo, mayor tracción, mayor diámetro, pues con el mismo ancho de neumático tienes más huella, con lo cual hay mayor tracción al mismo ancho de neumático, y además también mayor inercia. Una vez que pones esa rueda a rodar, va a coger más inercia y te va a dar más velocidad, que esto es muy importante. Desventajas. Ahora se nos han olvidado casi todo, las desventajas que había en su momento, pero en aquel momento también es porque la tecnología ha mejorado mucho y esas desventajas han quedado muy matizadas. Pero en su momento hablábamos de problemas de rigidez o menor rigidez, hablábamos también de mayor peso. Los neumáticos, las ruedas forman parte importante de lo que es la masa total de una bicicleta, que suponía más peso. Y luego, además, precisamente, había que arrancarlas. Una rueda de 29 era más difícil de arrancar que una rueda de 26. Seguro que si os fijáis en las motos, los scooters en urbano tienen las ruedas pequeñitas porque, entre otras cosas, eso les ayuda a tener mayor aceleración. Ya os digo, todo eso ahora pues ha quedado muy matizado gracias a la mejora en la estructura de las ruedas, la mejora en los cuadros a nivel de geometrías, de rigidez, etc. Todo ha cambiado y ahora de esas desventajas prácticamente no nos acordamos. También en su momento, las 29 pulgadas eran un reto para las tallas pequeñas. De hecho, por ejemplo, las ruedas de 27,5 que en su momento rivalizaron con las de 29 en aquella lucha de los estándares, pues a día de hoy se están utilizando primero las bicis Mullet, de las que tenemos un vídeo en el que os explicamos en qué consisten, y también se están utilizando ruedas de 27,5 en las tallas pequeñas de algunas bicicletas de mountain bike, de gravel y de incluso carretera, pues eso, para las tallas pequeñas, porque a fin de cuentas hay gente que si es bajita, pues no le gusta ni que le roce el pie en la rueda delantera,
y porque además se pueden sentir un poco a caballo en una bicicleta a lo mejor demasiado grande. En el caso del gravel, el objetivo, la idea es conseguir un diámetro similar al de las bicicletas de mountain bike, especialmente a las de XT. Es decir, para explicarnos, a ver si consigo explicarme. En las llantas de mountain bike de 29 pulgadas, de gravel y de carretera, en realidad tienen el mismo diámetro interior. Es decir, todas tienen un diámetro, que lo tengo aquí apuntado, son 622 milímetros. ¿Qué es lo que define o la ventaja que tiene la rueda de 29? Pues que añade más diámetro gracias, entre otras cosas, al neumático. Tiene un neumático de más balón, un neumático más alto y por lo tanto genera aún mayor diámetro. ¿Qué es lo que ha pensado la gente de WTB que de algo sabe? Si de algo sabes de neumáticos de 29, pues ha dicho, bueno, pues si yo consigo aumentar el diámetro interior del neumático de la llanta y mantengo el mismo esquema de neumático de gravel, pues voy a conseguir el diámetro total de una rueda de 29, pero con una rueda más ligera en comparación con una de 29 y con la misma capacidad y calidad de rodadura. Y además tampoco debería afectar en mucho a la rigidez, porque esta es una de las claves. De una rueda de 700 o una rueda o la llanta que lleváis de 29, estamos hablando de una rueda de 622 milímetros de diámetro interior. Cuando hablo de interior es que tomamos la medida por el interior de lo que sería desde el interior del aro, ¿no? Pues una rueda de 750D, el nuevo estándar que propone WTB, serían 660 milímetros. Bueno, no es una diferencia killer en milímetros. Pensad que, por ejemplo, la diferencia que teníamos las ruedas de 700 respecto a las ruedas de 26 pulgadas, estamos hablando de que la de 26 pulgadas son 559 milímetros y la de 700 son 622 milímetros. Ahí sí que había una diferencia sustancial, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que bueno, esto siempre ha sido un lío también el tema de 29, 26. Yo me acuerdo, por ejemplo, que con el tema de 27,5 había marcas que preferían con el tema de la medida francesa y tal, porque cuando hablamos de 700, de 650D o de 750D en este caso, hablamos de la medida francesa. Y me acuerdo que había marcas que decían, no, prefiero hablar de 650B, porque 27,5 en cierto modo, es engañoso. Preferimos hablar de 650B. Bueno, volviendo al caso de lo que nos ocupa, lo que os decía, el propio Josh Haseby de WTB, cuando la entrevista a Ben Delany en el vídeo, al final hablan de tallas, pero el tipo lo que dice es, queremos más velocidad. Y por supuesto a eso suman las ventajas de tener mayor diámetro, que es tracción y capacidad de absorber obstáculos, como decía, pero más diámetro en un momento dado puede ser más velocidad. Y claro, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿y por qué no montar directamente ruedas de 29 pulgadas en una bicicleta de gravel? No es una locura, porque de hecho en Estados Unidos precisamente estamos viendo, desde hace ya años, no es algo totalmente nuevo, bicicletas de manillar curvo, bicicletas gravel, que están montando ruedas de 29 pulgadas. Pero cuando hablo de ruedas de 29 pulgadas, hablo de ruedas de mountain bike total y absolutamente. De hecho, para que veáis, aquí justo tengo aquí detrás mía, no sé si se ve muy bien con el micro, tengo una Kona Sutra LTD que tiene ruedas de 29 pulgadas y neumáticos de 2,25, es decir, que es un neumático de mountain bike puro y duro. Pero ya os digo, ellos no parece que busquen grandes anchos de neumático. De hecho, lo que quieren es mantener ese estándar de ligereza. De hecho, creo que la rueda que han presentado tiene un ancho de 40, es decir, que está en el estándar ya intermedio de una rueda de gravel. A día de hoy ver una rueda de gravel de 40 a 42 de ancho es algo relativamente normal. Es decir, no quieren reinventar el concepto gravel, sino al final lo que quieren es conseguir las ventajas de dos mundos. El diámetro exterior y la inercia de una rueda de 29 pulgadas de mountain bike, pero con la ligereza y capacidad de rodadura de un neumático de gravel. También hay pistas sobre esto, también respecto a la velocidad. Esto, ya os digo, se ha presentado en una prueba de Gravel Race, en una de las más importantes del calendario Gravel Internacional, y se ha presentado en una bicicleta como la Road CRD de Moods, que es una Gravel Race. Es dentro del catálogo de Moods, pues de Mood Cycles, la bicicleta para correr, para participar en este tipo de eventos. Otra cosa importante. Alguien podría pensar, bueno, importante, no sé si es importante, pero alguien podría pensar, ¿y por qué no más diámetro? Porque ya que nos los ponemos, ¿por qué no irnos a mucho más? Pues mira, aquí también es importante la referencia de las 29 pulgadas. Y es que porque seguramente han considerado que conseguir un diámetro total de la rueda similar al de las 29 pulgadas de mountain bike es algo
poco arriesgado, porque realmente el estado del arte o el estado de la tecnología que tienen ahora mismo la industria de la bici, digamos que ya tienen experiencia en ir hacia esos diámetros de rueda, con lo cual no se tendría un mega reto para la industria de la bici como si lo supuso ir de las 26 a las 29 pulgadas. De hecho, pues en esa transición hubo marcas que lo pasaron mal porque había cambios muy importantes de geometría y algunas pues les costó entender esos cambios. Pero aquí el pasar, sobre todo en bicicletas de gravel, de 700 a 750 no parece un mega reto de ingeniería para las empresas. Aún así, es llamativo, es también una pregunta que se puede hacer muchísima gente, es ¿podría usar ruedas de 750 en mi bici que ahora mismo de gravel que tiene 700? Pues no, lo dicen en la entrevista, no sería posible, seguramente, en principio, por un problema de paso de rueda. Porque si tienes una rueda de 40 y te da 40 de ancho y te la llevas más pegada a las vainas, pues es muy probable que tu bici, por diseño de vainas, de tirantes, etcétera, pues acabe rozando el neumático. Así que bueno, en principio no sería un estándar. O sea, no sería, compatible. Una pregunta clave sería, otra pregunta importante sería, ¿podrían las marcas terminar adoptando este estándar? ¿Podríamos estar en un nuevo cambio de paradigma en cuanto al diámetro de ruedas? Pues es difícil saberlo, porque al final las marcas siempre van buscando innovación, también van buscando novedad, es algo habitual, pero hay obstáculos. Como os decía antes, el aumento de 622 milímetros de diámetro a 660 no es significativo sobre el papel, pero supone también retocar geometrías, aunque ya os he dicho que no sería el mega reto, pero supondría hacerlo, y complica compatibilidades. Y todo esto lo hace en un segmento como son las bicicletas de gravel, que está creciendo un montón en casi todos los países, pero que no es el que tiene un peso mega importante en la mayor parte de los catálogos de las marcas generalistas. Las marcas generalistas son las que a fin de cuentas impulsan un cambio de estándar. Otras marcas consiguen tener o añadir más opciones a su catálogo, lo cual es muy meritorio, pero son las marcas generalistas las que consiguen el cambio de estándar. De hecho, cuando hablamos sobre el año 2009, el año 2010, del cambio de las 26 a las 29, ya había marcas que llevaban trabajando en las 29 pulgadas bastante más tiempo, pero es cuando las marcas grandes se ponen a hacer ese cambio de estándar cuando surge la revolución. Un cambio sustancial, el cambio sin embargo de las 26 a las 29 sí que fue un cambio sustancial y que justificaba mucho más, tanto a nivel tecnológico, las ventajas que tenía. Y bueno, así un cambio sustancial que supuso para las marcas un cierto debate, cuando no enfrentamiento, no solo con los ciclistas, sino también incluso a veces con sus distribuidores locales o incluso con las tiendas, que eran las primeras que decían, me estás metiendo en un lío espectacular, ¿no? Entonces, de repente, generar un cambio de estándar que no supone tanto cambio fundamental y que sí le puede dejar a la gente la sensación de que los estás dejando atrás o lo que sea, bueno, pues sí que una marca se lo tiene que pensar muy mucho. Las ventajas a nivel de negocio del cambio de 26 al 29 pues fueron también muy interesantes porque, bueno, algunas marcas tuvieron que invertir en desarrollo y en diseño y innovación para poder hacer ese cambio, pero en general tampoco podemos obviar que fue un cambio prácticamente de parque móvil en el mountain bike. En 5 o 10 años, pues las ruedas ya no vemos bicicletas de 26. Entonces en el gravel a lo mejor no justifica tanto follón, ni las ventajas tecnológicas ni lo que puede suponer a nivel de negocio. También se ha hablado en las redes sociales que había gente que decía que para ellos podía ser una ventaja porque para ciclistas más altos, igual que las ruedas de 650B o de 27,5 se están utilizando para ciclistas más bajitos, pues a lo mejor podría suponer una ventaja. Pues hombre, el tamaño de rueda tampoco, volvemos otra vez a lo mismo, no es un cambio fundamental de diámetro, con lo cual pues tampoco tiene pinta de que eso vaya a ser algo que vaya a cambiar el juego para la gente alta. En todo caso, ya os digo, como en todo, es un experimento, hay luces, hay sombras, queda por ver también, y ellos mismos lo dicen, que quedan por ver los resultados
cuantitativos, numéricos. Para eso están probándola en competición, para eso le están cediendo bicis a corredores. Para eso están haciendo los primeros prototipos con MUTS. Insisto, prototipo, esto es un prototipo, porque tienen que ver las ventajas numéricas que esto tiene. Y sobre esas ventajas numéricas tomar decisiones. Si hay ventajas que resulten interesantes, pues seguramente puede ocurrir que alguna marca se anime, pero tiene que haberlas, evidentemente. Bueno, en todo caso, yo os diría también como conclusión que más allá de todo lo que se lía en redes sociales, más allá, pues incluso a veces un poco del enfado de determinada de gente de la comunidad ciclista que pueda llegar a pensar que esto es un nuevo intento de vender más bicis, etcétera, pues yo me alegro de que las marcas experimenten, que hagan este tipo de test, que intenten ver de qué manera se puede mejorar el rendimiento de las bicis y además en este caso concreto, ya os digo, no sé si ha sido una acción de marketing espectacular por parte de WTB y de Moods, pero a día de hoy lo que parece es algo casi sobrevenido y casi casual, que yo creo que incluso se les escapa un poco de las manos, pero bueno, ahí está el debate y también es un debate interesante. Así que nada más, espero que os haya gustado esta explicación y esta reflexión sobre esta nueva medida de ruedas, sobre este 750D. Y también espero que no os haya resultado aburrido pues tenerme solo a mí y no tener al resto del equipo. Pero bueno, como era una cosa interesante que ha surgido en los últimos 2 días, pues tampoco queríamos dejarlo pasar y también teníamos una agenda complicada a principios de semana, así que me he animado a arrancar yo y contaros todo esto. Si tenéis dudas, dejadlo en los comentarios. Estaría encantado de tener un debate sobre esto con todos vosotros y que podamos hablar sobre este posible cambio tecnológico, sobre este nuevo estándar. Nos vemos en el próximo podcast de MTB Pro y Major Mag.